Manu, ¿todavía se puede confiar en las noticias? Fake news, desinformación y caos digital. Ese es el tema del cual vamos a estar hablando el día de hoy. ¿Todavía podemos confiar en las noticias o estamos viviendo en una era donde lo que se impone es lo que no es realidad, es lo que no es verdad? Las fake news no son como un chisme que se corre en WhatsApp, como un mensaje que se pasa en una cadena a través de WhatsApp o a través de mensaje de texto o a través de un correo electrónico. Las fake news son armas que están diseñadas, especialmente diseñadas en muchas ocasiones para crear caos, infundir miedo, causar consternación, temores. Y de eso tenemos hoy en día un sinnúmero de fake news. Es impresionante la cantidad de fake news a las que estamos siendo, digamos, blanco, ¿no? Porque podemos ver en algunos casos aquellas que son tipo comedia, ¿no? Que son tipo Sí. El típico actor de cine para adultos o la actriz de cine para adultos con una bata médica y con el texto que fulano de tal científico de la NASA descubrió tal cosa o descubrió la cura para tal cosa y no sé qué, vamos a apoyarlo, no sé qué más. Y obviamente en los comentarios no va a faltar quien no conoce, obviamente, porque no todo el mundo estamos viendo cuál es el contenido de cine para adultos. Entonces, sobre todo las personas mayores caen en este anzuelo y comentan: Dios lo bendiga, no sé qué bueno que luche por este país, no sé qué. Y los que sí conocen, obviamente, se ríen del tema. Y hacen el comentario así como que con una especie de risa. Con sarcasmo. Con sarcasmo, diciendo, o sea, insinuando que saben quién es la persona que está en la foto. Esa es la parte donde lo vemos desde el punto de forma vista de entretenida. humor, de forma entretenida. Hay unos fake news, en su mayoría, que son los que van más allá de esto y causan caos, causan temor, mucha desinformación. Y sobre todo división, porque si división, para algo están diseñados estos fake news, es justamente para polarizar opiniones, para dividir opiniones. Exacto. Es increíble, ¿no? Es increíble a veces cómo vemos en las redes sociales caos desatado, o sea, y se insultan. Sí. En los comentarios, en algunas publicaciones se insultan porque hay una noticia que es una fake news y muchísimos la dan por verdadera, la dan por cierta, por real. Pero vamos a ver ¿qué es exactamente una fake news? O sea, como bien lo dice, es una noticia falsa, como ya lo hemos dicho en la introducción, es una noticia falsa, pero muchas veces esa noticia falsa no es accidental, no es casual. La mayoría de las veces, como dijimos, está diseñada para confundir. Manipular. Algo que pasa con mucha frecuencia y que vemos en las noticias es a nivel político. Sobre todo, sí. Esa es una de las que vemos con más frecuencia. Noticias exageradas acerca de lo que va a hacer un determinado mandatario. Noticias de la migración, sobre todo actualmente, como ha habido tanta migración de los países latinoamericanos a Estados Unidos. Bueno, recientemente ocurrió algo, bueno, un fenómeno prácticamente con la migración y allí surgieron muchísimas noticias falsas. Claro, y es que mucha gente atraviesa ese burnout del que hablan, ¿no? De donde uno se atiborra, ¿no? De tanta información, porque si algo nos está ocurriendo hoy en día como humanidad es que gracias a las redes sociales estamos recibiendo un exceso de información. Se habla del exceso en la comida, en la nutrición, se habla del exceso del azúcar, el exceso de la sal, de las grasas, del gluten, de cantidad de cosas que en la alimentación pueden ser un exceso, ¿no? Ahorita hasta el aire hace daño, ¿no? O sea, hasta el aire engorda, como dicen. Hasta el aire engorda, es increíble, ¿no? No comas esto, come esto. Para mí toda la fruta son, no voy a decir más de nombre porque ya aprendí que la fruta no son mierda, los mierdas son ustedes. Las frutas son malas, o sea, todos estos personajes que hemos visto en las redes sociales enviando estos mensajes que son normalmente sesgados hacia lo que ellos quieren vender, ¿no? Ellos quieren vender un producto, entonces obviamente necesitan generar un impacto hacia lo que ellos quieren vender y una competencia. Necesitan decir que lo contrario a lo que ellos están vendiendo es malo, es fatal, es fatídico, no lo compres, no lo consumas. Estamos viendo esto, pero por otra parte estamos viendo que todo eso en conjunto, entonces llega uno y ve esta noticia. Bueno, no, cuando ya te vas a tomar un refresco o vas a comer un postre, que no se pone en duda que pudiera ser dañino en exceso. Pero es el exceso, ¿no? Es el exceso. No, pero hay personas que entonces ves esto me hace daño, pero esto también, llegas y te frustras, ¿no? O si solamente porque ahorita con la inteligencia artificial los algoritmos están pero avasallantes en ese sentido. Claro. Donde tú le das a un clic de noticias y te van a comenzar a aparecer muchísimas cantidad más de ese mismo tipo de noticias. Llega un momento donde nuestra cabeza ya no puede más. Y aparte de eso, esa noticia, ese fake news, cuando llega a nuestras pantallas, que es actualmente el medio a través del cual vemos las noticias,
como es impactante, o sea, nos impacta justamente y nosotros queremos compartir. O sea, Sí, queremos que los demás también se enteren de esa noticia, de esa notición del cual nos estamos increíble, increíble. enterando, porque lo vemos ciertamente como una notición porque justamente está diseñada para impactar. Entonces nosotros compartimos esa noticia, otros también la La replican y replica. allí es donde esta noticia falsa termina compartiéndose o multiplicándose más que la noticia verdadera, porque a veces la noticia verdadera no está diseñada con ese impacto, No. con ese picantico, pues que es el que a la que la persona le gusta. Y esto a veces ocurre con diferentes propósitos, ¿no? Porque actualmente, o sea, depende. Los políticos en este caso necesitan la competencia, ¿no? Necesitan atacar a la competencia, necesitan hablar mal del otro. Pero hay quienes lo hacen simplemente para generar esta noticia y actualmente con las redes sociales, como las redes sociales pagan, entonces necesito generar este boom de noticias, sobre todo falsas de este país en contra de este otro país. Mira Exacto. lo que dicen, en este país se les va la luz, eso fue por culpa de meterse con nuestro país y no sé qué, En todo el ese otro no tipo. se va. Y esto, Entonces, muchas veces ponen palabras en políticos que realmente no son. que realmente no han dicho. Recientemente hemos visto, por ejemplo, un ejemplo de fake news con esto de la migración a Estados Unidos, más que todo, porque de estos países suramericanos recientemente hubo como una explosión de migración hacia Estados Unidos. Entre eso, nuestro país fue uno de los protagonistas. Venezuela fue uno de los protagonistas y, como quien dice, fue de los que causó como que mayor escándalo. Sí. Entonces, algunos medios de comunicación se aprovechaban de esto para manipular justamente. Entonces, en una ocasión vimos una por allí en las redes sociales donde una persona le exige, fuera de Venezuela, por supuesto, ya cuando salió en su itinerario hacia Estados Unidos, una persona le exigía al presidente de un país X que le tenía que dar comida, que no le diera determinada comida, que no le diera lentejas porque ella ya estaba cansada de comer lentejas y que ya no quería eso, que eso era comida para animales y que le exigía al presidente de ese país que tenía que darle una mejor comida. Sí, sí, recuerdo, ya sé de lo que estás hablando. Sí. Entonces, quien no sepa la realidad, quien no conozca la realidad, fácilmente cree y de hecho lo replicaron muchísimos Sí, 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 canales. sí. Muchísimos canales replicaron esa información, ese video y quienes conocen la realidad, sabemos que esa persona no estaba en ese país afuera. Claro, ¿y Ese por qué lo video fue sabemos? grabado en Venezuela, Claro, y lo sabemos porque los micrófonos que se muestran allí son de los medios nacionales del nacionales país, de Venezuela. pero entonces quien está afuera, quien no conoce estos medios de comunicación y ve que esta persona, o sea, porque la noticia dice, por poner un ejemplo, en Italia llegó este migrante, ¿no? A exigir al gobierno de Italia que le den comida, porque no me des la comida esa que tú me quieres dar, sino la que yo quiero. Entonces muestran esa noticia como que si esta persona está en Italia. Exacto. Entonces el italiano va a ver, mire, ¿y por qué va a ¿Por venir qué me este viene a pedir a mí? comida y no sé qué? ¿Cómo es posible? No sé Sí, qué. pídale a su presidente allá donde es su Lo que país. sí sabemos que vemos rodeado de micrófonos de los canales nacionales de nuestro país, decimos, esto no es fuera de Venezuela. No es fuera de Es Venezuela. dentro de Es Venezuela. dentro de Venezuela. Entonces, como es, pero las otras personas no saben y van a decir que eso es verdadero. Sí, sí. Entonces se genera este odio hacia Exacto. un colectivo, Hacia un una comunidad, colectivo. sin que tengan razón en eso. Porque fíjate una cosa, tú sales en el día a día a la calle y te vas a encontrar de repente a un sinnúmero de personas, entre ellos de la nacionalidad, por ejemplo, en este caso venezolana, haciendo diferentes actividades. Y puede ser que te consigas, por poner un número, a unos 10 venezolanos en diferentes actividades. Y de esos 10 de repente te conseguirás a uno o dos que están haciendo cosas indebidas. En las noticias no vas a ver a 10 venezolanos, vas a ver noticias sobre un montón de venezolanos, montón. porque en tu teléfono, en una hora que pases scrolleando, vas a ver cantidad, el algoritmo te va a sugerir más de eso. Exacto. Entonces en tu mente se va a generar como que, wow, esto es increíble, estamos rodeados esto. de esto. Exacto. Eso es parte de la fake news. Y entonces muchas veces las personas eligen incluso añadirle más picante a eso. Sí. Entonces dices cosas que realmente no son. No, sí, porque todos los que yo conozco son así, no sé qué más. Y entonces Exacto. hay otros pocos que sí dicen, no, yo conozco muchos y no son así y tal. Pero esto ocurre en todas partes, ¿no? Esto es increíble. Sí, y es increíble. Sí, la fake news ya eso tiene muchísimos años. Actualmente se le ha dado ese nombre de fake news, pero eso ya existe desde hace mucho tiempo. Bueno, campañas políticas han estado llenas de fake news en distintos países. No hablemos solo de Latinoamérica, en distintos países inventan cosas a X candidato que realmente no hace. O sea, claro, con la finalidad de valerse
de ese medio para evitar que el otro llegue al poder. O sea, pero entonces, ¿en qué estamos cayendo? O sea, estamos cayendo entonces en un mundo donde ¿qué es la verdad? Y no se trata solamente de lo que vemos en las redes sociales, sino que también se trata de incluso televisoras, o sea, empresas ya que están consolidadas de Sí. años de renombre, llámese emisoras de radio, canales de Televisoras. televisión, televisoras, que tienen Medios incluso impresos, redes sí, sociales ahora. redes sociales, pero de los mismos medios, o sea, que Exacto. no son las redes sociales personales que tú puedes utilizar, sino que son la red social de un canal de De televisión. un canal de televisión. Uno creería que, bueno, sí, esto sí se publica aquí, vamos a creer en ello, pero es que hasta en eso también está un poco Sí, sesgada. sí. Y si bien no emiten una fake news directa, sí que diseñan la noticia para ser manipulada hacia su conveniencia, ¿no? Y donde estamos llegando hasta este punto en donde esas fuentes de información confiables, que uno creía que son confiables, no son tan confiables como realmente Exacto. deberían ser, por eso mismo de ese sesgo que tienen, están surgiendo estas plataformas donde sí venden, porque básicamente venden la información. Hay que Exacto, por hasta una suscribirse suscripción una información desde un punto de vista bien objetivo, bien crítico. directo, criticando, ni estoy ni para un bando ni para el otro. Exacto. Porque ¿qué es lo que pasa? Una compañía de televisión, una empresa de televisión llega y decide a qué bando elegir. En el caso de un país, ¿a qué bando político me Claro. asocio? ¿Al de mis preferencias o realmente a la O justicia? al que paga mejor. O al que paga mejor. Entonces, casi siempre, o por lo general, nunca va a estar bien parcializado. Es que recordé una frase de un personaje que seguimos y él dice que la verdad es gratis, la mentira hay que pagarla. Pero Manu, te hago una pregunta. ¿Por qué creemos esas noticias? No sé, dime a ver si es lo mismo que yo estoy pensando. Nos encanta la polémica, nos encanta que nos digan confirmado. Sí, exacto. Cuando nos dicen esa palabra confirmado es como que no, sí, fíjate, está confirmado, lo dicen. Los expertos hablan. Los expertos Noticia hablan. de última hora. Noticia de Estos son última hora. llamados, estos son llamados a la Sí. atención, no drásticamente. Sí, Porque sí. dicen noticia de última hora. Cuando se genera este impacto de última hora, tú piensas que está reciente. Última hora, me quiero enterar, no me quiero perder de nada. Exacto, Entonces, quiero estar informado. esto tiene un impacto serio, ¿no? Tiene ese impacto serio. O también cuando dicen basado en hechos científicos, es como Exacto. que le da peso. Le da peso, Entonces, no, exacto. sí, porque está basado en la ciencia. Y Sí, realmente a veces no ocurre así. sí, queremos estar informados y queremos que ser como que el principal multiplicador de esa gran noticia. Exacto. Queremos que alguien se entere porque ya nosotros tuvimos esa fuente de información. Exacto. Ese efecto como que me dice, bueno, yo soy ese, como tú dices, multiplicador de la noticia. Y a mí me ha pasado muchas veces que, por ejemplo, mi mamá me envía mira, tal cosa que va a ocurrir y esto, y sobre todo, por ejemplo, en el caso de las noticias de las vacunas y de todo sí. esto. Oh, sí, bueno. Eso es increíble, no, porque viene ya. Y si a esto le añadimos el componente religioso, respetando obviamente a todas las religiones. Justamente, sí, con respeto a la religión, porque justamente ahí viene la fake news. Se valen de la religión Sí. para multiplicar la noticia. Claro, claro. ¿Ve? Tú verás a muchos, por ejemplo, pastores evangélicos Sí. profetizando y Sí. diciéndolo con aquel sentimiento emotivo, convence a las masas, ¿no? Y incluso y ahí, pudiera ser que él mismo se lo cree, porque no, claro, me llegó una manifestación y yo se lo tengo que decir a mi comunidad y sí. no, o llegará también el momento en que dicen que ese pastor lo dijo y el pastor ni sabrá, no, A el veces pastor no de una lo iglesia tal y esa iglesia no existirá o el pastor ni existirá. Claro, O si de verdad existe una iglesia, el pastor dirá, cuando yo dije eso. Sí. porque pasará que tú no vas a estar, no hay tiempo actualmente de estar comprobando, no, tengo que ir Todo. a ver dónde si realmente lo dijo, si no lo dijo. Exacto. Entonces lo que tenemos que hacer, la invitación sería, ya estamos como entrenados de tanto que vemos noticias de todo tipo, ya sabemos, algunos sabemos determinar cuando esta noticia persigue ser un fake Exacto. news, pero hay unas que pasan realmente un poco desapercibidas. Suben de tono también. Pasan como noticias reales que a veces, mira, sale esto aquí, será verdad. Entonces ya uno lo pone Sí. en duda, vamos a seguir buscando más Sí. información al Bueno, respecto. esa noticia, por ejemplo, de la vacuna con un chip, eso se está Bueno, eso- replicando desde la época del 2020 Sí. y todavía actualmente existen personas que mandan esa cadena. Sí, todavía la repiten. Sí, es increíble. O sea, el Y efecto las que tiene. personas se lo creen que va a venir, que a través de eso nos van a dominar, que nos van a gobernar, que nos van en la mente, que esto, lo otro. Y todavía la replican y hay gente que, porque nos ha llegado esa cadena. Y yo creo que estas personas desearían que eso ocurriera Sí. para tan solo decir, viste, ¿Viste? tenía la razón. Yo te dije, yo te lo mandé.
Pero ahora vamos un poco más allá, Manu. Vamos a hablar del papel que tienen las redes sociales en todo esto. Porque actualmente, o sea, antes veíamos el título amarillista, más que todo era en la prensa escrita. Y venía en grande. Y ese día el periódico se vendía todo. Más bien hacía falta. Sí. Noticia, así en rojo, en la Claro. primera página. Y Sí. solemos tender, el ser humano tiene esta tendencia a lo que genera caos, ¿no? A lo que genera impacto profundo. Porque ve, si en una ciudad X o en un pueblo X, durante una semana todo lo que ocurre son noticias buenas y positivas, o sea, no ocurre nada malo, nada negativo que se sepa, que tenga impacto. En esa semana, hablando antiguamente del periódico, de la prensa escrita, en esa semana prácticamente no había ventas o las ventas eran muy bajas. Pero no hubiera, por ejemplo, un suceso, ¿no? Un acontecimiento. Un suceso grave. Un suceso, un accidente, un desvivimiento por allí. Obviamente, ¡pum! En las noticias de la parte de atrás, suceso salía. Sí. Ese día ese periódico se iba a Sí. vender, pero como tú no tienes una idea. Entonces tú, como el dueño de un periódico de estos, tú dirías, oye, pero cada vez que hay uno yo vendo bastante. Sí. ¿Ve? Ahora eso lo trasladamos a las redes sociales. Todas esas cosas impactantes las trasladamos a las redes sociales Sí. porque ya estos medios impresos tienen poca salida y tienen su equivalente en las redes sociales, en las diferentes plataformas. Ahora viene el papel de las redes sociales. Ya todos tenemos el teléfono donde tenemos la noticia al instante. Sí. Porque en el tiempo del periódico teníamos que esperar al siguiente día. Las noticias más donde que todo salía nacionales, exacto, regionales o el noticiero y en la algunas noche internacionales. y algunas internacionales. Pero ahora, Nos enterábamos, porque en el noticiero existía la sección internacional al final. sí, Ahora, o sea, la tenemos en nuestra mano. claro, ya tenemos la noticia viva, pues. En nuestra mano. Entonces, todas esas noticias las tenemos y las replicamos, las compartimos como nada. Es una forma voraz, ¿no? De extender Exacto. de regar como pólvora, ¿no? Exacto. Entonces, aquí las redes sociales quieren contenido, quieren interacción, quieren que compartas, que comentes. Entonces, allí es donde las redes sociales se convierten ahora en las principales multiplicadoras del fake news. Sí, Y por supuesto, porque allí no hay filtro. El filtro es en cuanto a las palabras, en cuanto a contenidos visualmente agresivos. explícitos también. Pero en cuanto a compartir una noticia, allí a veces no hay filtro. No. Y nosotros pensamos que sí debe haberlo. Debería O sea, haber porque hay como... muchísimas noticias que no son reales, que se comparten tanto como el ejemplo de que les dijimos hace rato de la migración, que se comparten tanto que las personas se los creen. Pero, o sea, es una noticia donde no se está agrediendo físicamente, no se está presentando ningún contenido explícito, ni nada por el estilo, y la plataforma lo deja. Claro, y como ve que el algoritmo, por el algoritmo ven que le dan me gusta, que lo comparten, Claro. que lo comentan, lo va replicando, Claro, eso es lo que le gusta a las y lo plataformas. convierte en viral. Exacto, así como el periódico se vendía más cuando salía esa noticia amarillista, ahora la plataforma lo multiplica más Sí. esa noticia. Entonces, estamos invadidos de fake news que hay que tener, como que dice, ojo crítico, ojo clínico, como decimos nosotros, pero tenemos que tener ojo crítico en saber discernir qué noticia es verdadera y qué noticia no es. Porque esto llega incluso a veces hasta afectar la salud. Conocemos Claro. a personas Sí. que están afectadas, que están deprimidas, porque justamente ven mucho de estas noticias y se recomienda que le des uno como una especie de filtro, como Exacto. bajarle 2, como decimos coloquialmente, porque Exacto. hay veces que te invade o sea, no sabe uno qué pensar, o sea, porque inconscientemente estás recibiendo tantas noticias, tanto impacto, que tú llegas, bueno, pero ¿qué está pasando Sí. aquí? Y ojo, no quiere decir que uno no va a informarse, ¿no? Porque tampoco va a ser... No vamos a andar con los ojos vendados fuera de la realidad. Porque hay que estar bien consciente de dónde se está pisando, de lo que está ocurriendo en tu entorno, alrededor, para poder tomar medidas. Pero como siempre hemos dicho, el equilibrio hace la diferencia. Exacto. Entonces, en ese sentido, tenemos que tratar de ver de dónde recibimos esta información y Eso ver es lo cómo somos capaces de entenderlo, de analizarlo, ¿no? Bueno, y para todo esto, ante todo esto, ¿qué podemos hacer? ¿Qué es lo que nosotros como individuos podemos hacer para contrarrestar esta fake news, para que no nos impacte tanto? Principalmente tenemos que verificar la fuente. Cuando tenemos una noticia, tenemos que verificar la fuente. Siempre cuando vemos, por ejemplo, la bibliografía escrita, o sea, temas escritos, bien sea en un libro, en una revista o en un periódico, siempre vemos fuente y la fuente de donde fue tomada esa noticia o esa estadística
o cualquier otro texto. En este caso también tenemos que verificar la fuente. A propósito de lo que estás diciendo, eso pasa también, ok, uno verifica la fuente, lo digo porque a veces uno llega, ve un video y el video dice una cosa y la descripción complementa lo que dice o dice otra cosa diferente, ¿no? La descripción en texto leída. Sí. ¿Qué pasa? Muchas veces llegas a ver comentarios donde un video que dura 1 minuto, pero dice a los 15 primeros segundos, dice cosas impactantes. La gente que no vio el video completo va rapidito a los comentarios Sí. a descargarse, a decir de todo en contra de los primeros 15 segundos. Entonces, los que sí se quedan hasta el final del video se dan cuenta que les dicen a estos, pero se ve que no viste el video hasta el final. Entonces, eso es algo que nos está pasando también, ¿no? Y así eso hace que seamos multiplicador de estas fake news también, de cierto sentido, porque vamos y decimos cosas que no son porque estamos tan acelerados. No esperamos hasta que el video termine para sacar una conclusión, un análisis, y a partir de ese análisis hace un comentario, sino que de una explosivamente voy y rompo el teclado escribiendo todo ese tipo de comentarios que a veces afectan a terceros. Sí, y bueno, en el caso de verificar la fuente, también tenemos que ver que la fuente sea confiable y objetiva, porque puede ser una fuente, como no, un periódico reconocido, ahora el equivalente en la plataforma de la red social, que también la tiene reconocido, pero este medio también a veces está parcializado. Exacto. Entonces ahí es donde tenemos que tener muy bien la capacidad de discernir, porque todo eso lo hemos visto según todas nuestras experiencias, y ustedes también, quienes nos están viendo, seguro habrán vivido esas experiencias también de que, pero ese medio es tal. Sí. Y ya se sabe que está parcializado. Entonces ahí es donde tenemos que, pero según lo que yo veo en mi entorno, en el ambiente, mis experiencias de quienes yo conozco, allí me da para discernir si esa noticia es verdadera o es falsa. Y también por parte del espectador, si también tiene un sesgo, de alguna manera, llámese sesgo político, así hayan noticias negativas o que sean verdades sobre la gestión del gobierno al que está apoyando, él no las va a ver como malas noticias, va a buscar una defensa al respecto. No, que eso no es así, porque justamente está parcializado. Sí. Por eso la invitación es a ser críticos, objetivos. Sí, porque eso es otra. Ahora, el ser objetivo es porque estás en contra. Sí, si no estás conmigo, estás en mi contra. Exacto. El ser objetivo, no, porque puede ser que pasa esto, lo otro. Le estás dando la razón al otro. Eso. Entonces, en eso hemos caído. En que la objetividad ya prácticamente no la usamos, sino que tenemos que ser negro o blanco. Las medias tintas no las vemos en muchas ocasiones. Porque lo que pasa es que los seres humanos somos de manada, de sociedad. Entonces, tenemos que seguir a un líder. Exacto. Entonces, tenemos que sentir que pertenecemos. Exacto, tenemos que pertenecer a un bando, no podemos estar en el medio, ¿no? Porque estás en el medio, ni eres de allá ni eres de acá, tienes que ser de algún bando y no tiene que ser así porque no es justo. Claro. Otro consejo es, antes de compartir, verifique, no compartir solo por impulso, sino que, oye, hay que es ser un título parte de la muy solución. Exagerado. Este título es sospechoso. Vamos a ver primero qué es lo que tiene. Hay que ser parte de la solución en ese sentido. Exacto, hay que ser parte de la solución y no de contribuir al caos informativo. Respiremos, pensemos y luego de ahí es cuando vamos a compartir. No se puede estar acelerado, por eso tenemos que ser bien tranquilos en ese sentido. Así es. Y algo muy importante, no todo lo viral es verdadero y a veces lo verdadero no se hace viral. Y bueno, hasta aquí el tema de hoy. Si les gustó, suscríbanse, dejen un me gusta, comenten y compartan. Este no es fake news. Bye. Chao.